Tal parece que la segregación a los ciudadanos rusos será la próxima medida que tomarán los gobiernos europeos para castigar a Siberia. De acuerdo con información de la agencia de noticias TASS, las autoridades europeas han instado a prohibir el ingreso de ciudadanos rusos al viejo continente. Así, los bálticos y algunos países del este planean endurecer las sanciones a Moscú con restricción de los viajes, salvo algunas excepciones. No obstante, el canciller alemán cree que esta medida castigaría a toda la población, incluidos los inocentes. En Europa crece la presión para que los aliados dejen de expedir visados a los ciudadanos rusos. Se prevé que el 31 de agosto los ministros de Asuntos Exteriores del bloque discutan en una reunión en Praga, República Checa, la posibilidad de modificar el código de visados Schengen para dar ese paso. Ante la arbitraria intención, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso señaló que la Unión no tiene derecho a prohibir los visados a todo el pueblo ruso. En su opinión, este paso matará toda idea de democracia, liberalismo, libertad y lo que ellos llaman tolerancia cero a la xenofobia, nacionalismo y así sucesivamente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Tal parece que la Unión Europea está entrando en una competencia por prohibir a los rusos el ingreso a sus países. Las autoridades del viejo continente están instando a prohibir el ingreso de ciudadanos euroasiáticos a sus zonas. Un palpable acto de segregación que tira por el grifo toda la narrativa humanitaria con el que, junto a Estados Unidos, alardean y enjuician al mundo entero. Según informó a la agencia de noticias rusa TASS, una fuente diplomática de Bruselas, en la Unión Europea crece la presión para que los países miembros dejen de expedir visados a los ciudadanos rusos y se prevé que el 31 de agosto los ministros de Asuntos Exteriores del bloque discutan en Praga la posibilidad de modificar el código de visados Schengen para dar ese paso con ciertas excepciones. En ese sentido, la fuente revela lo siguiente. La primera etapa consistiría en considerar la creación de un sistema voluntario para reducir significativamente el número de visados de turismo expedidos diariamente a los ciudadanos rusos. También dijo que el comediante que preside Kiev declaró recientemente que Occidente debería prohibir la entrada en sus países durante al menos un año, según él, para acabar con la operación militar en su país. Por su parte, Estonia y Finlandia están a favor de la propuesta discriminatoria. Así, Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, declaró que no es correcto que los rusos puedan vivir una vida normal y viajar a Europa mientras Moscú realiza acciones militares en Kiev. Según subrayó la fuente, la postura, evidentemente alienada, de Marin es que el turismo debe ser limitado. En el mismo tono de insensatez de los gobiernos subordinados a Washington, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, publicó en su cuenta de Twitter: "Ahora es el momento de poner fin al turismo desde Eurasia", y resaltó lo siguiente: "Dejen de emitir visados turísticos a los rusos. Visitar Europa es un privilegio, no uno de los derechos humanos". Lo que no entiende la ministra es que, para el caso, no se trata en sí de la acción de visitar Europa, que según su sobrevalorada perspectiva puede ser un privilegio, sino de reconocer el derecho de movilidad que corresponde a todo ser humano, suscrito incluso en el falaz Estatuto de los Derechos Humanos. En ese contexto, se sabe que ya varios países empezaron a restringir el turismo a los ciudadanos euroasiáticos. A principios de agosto, la Embajada de Letonia en Moscú informó que suspendía por un plazo indefinido la emisión de visados para las personas del estigmatizado. Así, desde la Comisión Diplomática vincularon la medida con la situación internacional. A los actos segregacionistas de Letonia se ha sumado Finlandia, que propuso y actualmente aplica la reducción de visados Schengen para los turistas rusos a una 10ª parte del nivel actual. Ahora que en una falaz muestra diplomática su ministro de Asuntos Exteriores ratificó que se dará prioridad a quienes viajen por motivos familiares, de estudios o de trabajo.
A su vez, Estonia empezó a negar el sobrevalorado privilegio de visitarlos y cerró esta semana oficialmente sus fronteras para los ciudadanos de Moscú con visados turísticos Schengen emitidos por Tallinn. Por ahora, la medida no se aplica a los visados emitidos por otros países o a integrantes de las misiones diplomáticas del Kremlin en Estonia o sus familiares. Además, se dijo que aquellos que cuenten con permisos de residencia permanente también podrán cruzar la frontera, al tiempo que se prevén exenciones por razones humanitarias. ¡Cuánta generosidad! Por otro lado, algunos gobiernos de Europa se han expresado en contra de la medida. Es el caso del canciller alemán Olaf Scholz, quien declaró que su país no apoyará la prohibición de visados para los rusos. No se sabe si por convicción o conveniencia. A estas alturas, las actuaciones, en particular de los aliados, hay que tomarlas con reserva. Hay demasiados intereses soterrados. Según la postura del mandatario alemán, hay muchas personas que salen de San Petersburgo porque no están de acuerdo con el régimen ruso y la Unión Europea no debería hacerles la vida más difícil a esas personas cerrándoles las fronteras. Una retórica de doble rasero, aprendida del cabecilla del imperio de las hamburguesas, experto magistral en el rancio discurso humanitario. Por su parte, Grecia y Chipre, con una sensatez un poco más convincente, también se oponen a la prohibición, según las autoridades locales. Es así que el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre, Cornelius Corneliou, sostiene que sería una decisión en la dirección equivocada. De igual modo, el gobierno de Portugal tampoco apoya la iniciativa, según informó la Cancillería del país al periódico Eco. Desde el organismo destacaron que el propósito de las sanciones contra Moscú debe ser castigar a la maquinaria de la contienda y no al pueblo ruso. En ese hostil escenario xenofóbico, muchos analistas y políticos consideran que dichas medidas discriminatorias perjudicarán sobre todo la imagen de la Unión Europea como organización que pretenciosamente se pronuncia a favor y enaltece el derecho de desplazarse. En este oscuro escenario que reaviva para Europa un pasado cargado de repudio al otro, racismo, exclusión y un complejo de superioridad que evidencia heridas sin cerrar, diversas voces levantan la voz en reclamo al inadmisible sectarismo europeo. Así, un artículo de RT cita a Dmitry Yegorchenkov de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, donde refiere el asunto. En dicho artículo, Yegorchenkov, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Previsiones, expresa: la Unión Europea siempre ha predicado la libertad de circulación, defendiendo los derechos individuales de visado y ciudadanía. El daño de la posible aplicación de la nueva idea sería mayor no para Siberia, sino para la propia Unión Europea y su imagen. Según el analista, no es casual que la idea de negar a los turistas rusos la posibilidad de visitar Europa aflore principalmente en los países bálticos, pues está claro que la idea no les pertenece a ellos, sino a sus ideólogos en Washington, a quienes los bálticos quieren agradar hasta el servilismo mismo, una subordinación a la que, según él, nunca renunciarán. Sin embargo, los países europeos más pragmáticos retrasarán la decisión sobre esta cuestión hasta el último momento, señaló el catedrático. En este contexto, muchos expertos consideran que la iniciativa no tiene base legal, como Yana Tom, eurodiputada estonia, quien afirma que no será posible impedir la expedición de visados a los rusos, pues no hay base legal para hacerlo. Por su parte, el periodista británico William Nattrass escribió en un artículo publicado en The Wall Street Journal que las restricciones de visado para los rusos contradicen los principios occidentales de libertad y tolerancia. Nattrass calificó de extremadamente desagradable el hecho de que la Unión Europea trate de echar la culpa al pueblo ruso y maneje una doble moral frente al asunto energético. Así también, María Zaharova, vocera del gobierno ruso, en lo que calificó de xenofobia bestial, dijo que la Unión Europea no tiene derecho a prohibir la concesión de visados a todo el pueblo ruso, teniendo en cuenta sus propios compromisos. Para ella, este paso lapidará toda idea de democracia, libertad y lo que llaman tolerancia cero a la xenofobia, nacionalismo y así sucesivamente. Son tantas las voces de protesta que una nota no alcanza para destacarlas.
pero en un intento de recoger la idea primordial diremos que todo confluye en una denuncia al bloque europeo por sus reincidentes posturas en los conflictos. De nuevo, los otros son los bárbaros, segregan y Europa se desacredita y viola el principio de igualdad ante la ley que hoy defiende hipócritamente Bruselas. Es, pues, poco probable que la marea en Eurasia baje pronto. Por lo tanto, la penosa realidad para Europa en particular es que hay temas que deben equilibrar con miras a un resultado a largo plazo en otro sombrío periodo en su historia. Y su cruda verdad es que el tío Sam los utiliza y se va. Mientras una cosa no cambiará nunca, Europa no puede simplemente ignorar a Moscú. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.